Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga. Estaba grabando, estoy grabando. Gálatas 2:2 entonces. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. El versículo 3 dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego. Este Tito, quiero decirle una cosa, este Tito era de la región de Galacia. Tito era gálata. Pero Tito era de madre judía y papá griego. Tenía una mezcla. ¿Ok? No como Timoteo, que era judío. Tito estaba conmigo y con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Es decir, ¿por qué Pablo dice esto? Pablo empieza a hacer todas estas movidas y tiene que enfrentar un montón de prejuicios. Y yo creo que lo extrapolemos hoy en día, porque hoy día pasa lo mismo. Exactamente lo mismo. Y ahora me van a entender por qué. Mientras Pablo realizaba su ministerio, se encontraba no solamente con gentiles, a los cuales tenía que tratar de una manera bastante paciente, sino lean las cartas de Corintios. La paciencia de Pablo para los corintios era impresionante. O sea, el judío, cabeza cuadrada, le costaba mucho relacionarse con los gentiles, con los que no eran judíos. Porque el judío cabeza cuadrada no se sacaba lo de judío. Estaba disfrazado de judío, pensaba como judío, actuaba como judío y creía que todo era judío. Y creían que todo tenía que convertirse al judaísmo. O sea, era un judío militante. Era como pertenecer a un partido político. Era una cosa impresionante, era un fanatismo denominacional. Así lo he llamado. Un fanatismo denominacional. Vuelvo a repetir, estoy parafraseando la experiencia de Pablo, que quiero que lo comparemos con lo que pasa hoy día. Porque hoy día cada congregación, cada institución religiosa, cada denominación dice que es la iglesia de Cristo, que es la verdadera, que predican la verdad, que están en lo primitivo, que están en la sana doctrina. ¿Han escuchado todo eso? Todas las organizaciones cristianas hoy en día se arrogan esos atributos, todas. Y cuando se encuentran con otro cristiano de otra denominación o de otra congregación, cada uno quiere acarrearlo a su congregación, porque su congregación es la que está correcta. Y ese miembro de esa congregación se siente militante. Eso es militante. Militante quiere decir que yo, perdonen que lo haga con la misma palabra, que yo lo describa con la misma palabra, que milita, que profesa, ¿no es cierto?, que camina en esa denominación de nombre tanto, 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 y él se pone la camiseta y de ahí no lo saca nadie, y una cosa fanática. Yo entiendo el cariño, la tradición, la costumbre, la historia, yo entiendo eso, ¿vale? Eso es totalmente entendible. Pero así no se difunde el evangelio, porque yo tengo que ponerme la camiseta de Jesús, no de la denominación. Los que no han tenido claro eso a lo largo de la historia siempre han caído en el fanatismo, o por lo menos quedan del punto de vista del desarrollo espiritual estancados, porque no se abren, su criterio no se amplía, ¿vale? Y es lo que le pasó a Pablo. Pablo era un judío militante, fanático, perteneciente a la religión verdadera.
Y es verdad, teológicamente el judaísmo tenía la Sagrada Escritura verdadera, eso es verdad. Pero Pablo tenía una experiencia militante, fanática, de partido político, de club deportivo. Y eso no le permitía, veía a todos como enemigos, a todos como inferiores. Y eso no está bien. Pablo comprendió eso cuando se encontró con Jesús. Por eso que Pablo tiene esas expresiones hermosas que dice, me hago judío para ganar el judío, me hago ignorante para ganar ignorante, porque él entendió que los principios de la ley estaban primero que cualquier dogma, que cualquier doctrina. Estaban primero que el origen étnico, que el origen nacional, que el origen denominacional. Estaban primero la expresión y la vivencia del amor de Cristo. De la vivencia y la práctica de los principios de la ley estaban por sobre todo tipo de pertenencia étnica, política, religiosa. ¿Vale? Por eso que nosotros, los creyentes, si bien somos ciudadanos de uno u otro país, y a nivel personal tenemos nuestras ideas políticas, nuestra posición política, cada uno tiene su opinión respecto a los gobernantes, respecto a tal o cual cosa que sucede en el país, porque somos ciudadanos. Sin embargo, no hemos sido llamados a iniciar acciones políticas para influir en la contingencia, porque no es nuestro llamado, no es nuestra dimensión. ¿Se dan cuenta? No es nuestra dimensión, porque tenemos que nosotros ser instrumentos para predicar a Jesús, tanto el que es de derecha, que es de izquierda, que es del centro, que es de arriba y que es de abajo. Tenemos que predicar a Jesús, no un partido político ni una opción política, aunque en nuestro fuero interno y personal tengamos nuestra posición y nuestra opinión. Claro que sí, porque somos ciudadanos en este mundo de algún país y tenemos derechos. Pero ¿qué cosa está por sobre eso? Bueno, nuestra opción espiritual está primero, porque somos de Cristo y nosotros tenemos que difundir a Jesús, no nuestra opción política por más que la tengamos. Entonces, ¿qué pasa con el militante? El militante, ¿verdad?, cae en un fanatismo, y quiero aclarar esto porque la palabra fanatismo, cuando escuchamos la palabra fanatismo se nos ocurren, no sé, tipos que se ponen bombas o cosas extrañas, cosas extremas. Y no necesariamente es así. Hay personas que pueden resultar ser muy tranquilas, muy decorosas, ¿verdad? Y son fanáticos religiosos en su interior. Tienen una manera de proceder frente a la realidad de manera fanática. Fanática quiere decir que hay cierta intolerancia, no hay un criterio bien formado, el sentido común está totalmente pervertido, ¿verdad? La vista la tiene muy corta, el criterio es limitado, ¿ve? No ve más allá, no adquiere profundidad en ciertas cosas, no está movido por principios nobles del amor que propugna el amor del Evangelio, sino que está movido por intereses terrenos, en este caso la militancia a una denominación. Entonces, todo eso Pablo tuvo que romperlo. ¿Por qué le explico todo esto? Porque resulta que mientras Pablo realizaba su ministerio, ¿se acuerdan que le hablé de los Gálatas? Los Gálatas estaban haciendo estragos en el sur de Galacia. Acuérdense que le mostré el mapita y todo eso, ¿vale? Entonces cuando se encontraba Pablo con los judaizantes, tenía que estar enfrentando este tipo de militancia. Y los Gálatas estaban siendo arrastrados a esa manera de ver el mundo religioso, a los judaizantes, donde daban énfasis más a las formas, a la tradición, a las prácticas, al origen étnico, que al amor cristiano. No entendían la justificación por la fe. Todavía estaban en una etapa con un pie en el Evangelio y un pie en el judaísmo. No habían todavía tenido la experiencia más de madurez de Pablo. Se habían quedado en el camino. A los judaizantes les faltaba dar un paso más y no lo estaban dando. Pablo sí había dado ese paso más. Pablo, de ser un judaizante,
un fanático judío, se pasó completamente con los dos pies al evangelio y abandonó el judaísmo. ¿Vale? Ahora, algunos han argumentado, y me han argumentado cuando converso estos temas, me dicen, pero es que Pablo aún todavía observaba ciertas fiestas judaicas. Pablo todavía surgía y quería participar en tal fiesta, así que no me digas que Pablo abandonó el judaísmo. Bueno, ¿qué le respondo cuando me dicen eso? Bueno, efectivamente Pablo participaba de ciertas fiestas judaicas, ¿no es cierto? Cuando la ocasión lo ameritaba, aprobaba ciertas prácticas judaicas, como la circuncisión. Acuérdense que se puede cortar, ya saben el procedimiento. Voy a enviar el link nuevamente de todas maneras al grupo. Pero, ojo, no lo practicaba porque él perteneciese todavía al judaísmo, o porque todavía no quería abandonar el judaísmo, ¿verdad? O porque consideraba el judaísmo una religión verdadera, ¿vale? Que no lo era. El judaísmo es una religión que abandonó la Sagrada Escritura porque no la comprendió. Rechazó al Mesías y se constituyó en una religión enemiga del Evangelio. Hasta el día de hoy. Vayan a ver ustedes cómo los judíos se refieren a Cristo. Vamos a ver si van a seguir tan admiradores de los judíos ustedes. ¿Se dan cuenta? Entonces, Pablo, ¿por qué todavía tenía esos lazos con el judaísmo? Bueno, porque él lo explicó claramente. Él dijo, me hago judío para ganar al judío, no sea si así todo gane alguno. Ahora, porque practicaba o participaba circunstancialmente en práctica judaica, ¿lo hace judío? No. No. Recuerden que él decía que un ídolo nada es. ¿Se acuerdan cuando estudiamos en Corintios la comida sacrificada a los ídolos? Y él decía, eso no es nada. Nosotros sabemos que comer un alimento sacrificado a los ídolos para nosotros los creyentes no es nada. O sea, si para mi escrúpulo de conciencia no significa nada, oye, come tranquilo, no te preocupes si esa carne o esa comida fue sacrificada a los ídolos. Porque los ídolos nada son para nosotros. O sea, desde el punto de vista espiritual a mí no me influye, porque el ídolo para mí no es nada. Así que me da lo mismo si ese alimento fue sacrificado a los ídolos. Ahora, si tú tienes problemas de escrúpulo y de conciencia, bueno, no comas ese alimento que fue sacrificado a los ídolos. Pero si la comieses, no pasa nada, porque los ídolos no son nada para nosotros. Ni tampoco te contaminas espiritualmente, tampoco. Eso es superstición. Eso es una falsa creencia, es una falsa percepción. Entonces, participar o no participar Pablo en las prácticas judaicas le daba lo mismo con tal de ganar a más para el Evangelio. Porque ya las prácticas judaicas para él no significaban nada porque el Mesías ya había venido. Él entendía que el practicar la Pascua y la fiesta judía y la circuncisión, todo eso no significaba nada. Porque ya tuvo su cumplimiento, porque el Mesías ya vino. Todas esas fiestas judaicas simbolizaban al Mesías. Y ya ha venido el Mesías, esas prácticas no tienen objeto de ser. La circuncisión no tiene objeto de ser. Porque ahora es cristiano, o es creyente, o es hijo de Dios aquel que acepta a Jesús de todo corazón. Y no el que está circuncidado o no está circuncidado. Ahora es parte de la iglesia, todos aquellos que están en Cristo son miembros de la iglesia de Cristo y son discípulos del Maestro. No importa la nacionalidad, la raza, el origen, el estatus económico, eso ya no importa. Así que ya la circuncisión, por ejemplo, pierde valor, da lo mismo. Si te quieres circuncidar, bien. Y si no, bien también, no importa. Pero con tal de ganar a algunos para Cristo, me tengo que circuncidar, me circuncido. ¿Cuál es el problema? No me hace judío, no me hace pagano, no me hace apóstata. Tranquilo, no hay problema. O lo que pasa hoy en día con algunos ignorantes, y de hecho me ha pasado, me pasó cuando fui a Roma y me saqué una foto en el obelisco en la Plaza San Pedro, un lugar histórico, cultural, ícono de la cultura judeo-cristiana. Me saqué una foto en el obelisco en la Plaza San Pedro y no faltó el hermanito que me dice, ¡ay!
¡Ay, el profesor es pagano, es masón! Me dijeron. Que era masón porque me saqué una foto en el obelisco. Eso es una ignorancia, eso se llama fanatismo, eso es tener poca cesera. ¿Vale? A Pablo le pasaba lo mismo. ¿Saben a quién le pasó eso? A algunos. Uy, si ustedes me van a entender bien lo que le estoy diciendo. Me voy a adelantar un poquitito. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Gálatas 2:11. Vamos para allá, por favor. Para que vean cómo actúan los que no entienden la justificación por la fe. Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí, dice Pablo, cara a cara. Eso de resistir quiere decir lo enfrenté. Porque era de condenar. O sea, se justificaba que lo hiciese. Note que Pablo no se andaba con chicas. Pablo no andaba aquí, ¡ay! Pedro, intocable, porque es el ungido de Jehová. ¿No han escuchado hoy día que no se le puede decir nada a los líderes porque son los ungidos de Jehová? Y pueden hacer tontería y media, pero no se les dice nada porque son los ungidos de Jehová. Y sacan el texto de por allá de Salmo, ¿no es cierto? Que no es el ungido de Jehová. Nada que ungido ni ungido. Pablo, aunque sea Pedro, era de condenar y le resistí cara a cara porque no estaba actuando bien y no estaba dando bien buen ejemplo al resto. Y Pablo le importó un bledo y enfrentó a Pedro. Porque primero está el evangelio y después los dirigentes. Versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, de Santiago, comía con los gentiles. Pero después que vinieron judíos, llegaron judíos también ahí, donde estaba la comida, comía con los gentiles. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de lo de la circuncisión de los judíos. Y en su simulación o hipocresía participaban también los otros judíos. Al ver el ejemplo de Pedro, comenzaron a imitar a Pedro. Y estaban comiéndolo, más bien compartiendo socialmente con los gentiles. Pero cuando llegaron los judíos, otros judíos, para no quedar mal con los otros judíos, se empezó a apartar de los gentiles. Pedro, para que no lo viesen. Y Pedro le dijo, ¡qué hipócrita! O sea, cuando no estaban los judíos, comías tranquilo con los gentiles. Llegaron los judíos y te apartas para quedar bien con los judíos. No, cuidado. Versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, ¿notaron? Dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, dice Pablo, judíos de nacimiento, y refiriéndose a Pedro también, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley, por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros, los judíos, somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, es decir, las fiestas judaicas, las tradiciones judaicas, las observaciones judaicas, porque si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar otra vez, transgresor me hago. En otras palabras, si entendí que eso ya está abolido, que ya yo no tengo que circuncidar ni guardar la Pascua y hacer todo eso, si ya destruí eso y luego las vuelvo a edificar y las vuelvo a imponer como si estuviese vigente, entonces me hago transgresor.
Y ya no soy justificado por la fe, sino que por las obras. Versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Ustedes se acuerdan de esta frase del versículo 19 en Romanos? ¿Se acuerdan de Romanos cuando decía la ley que me era para vida me resultó para muerte? Bueno, algo parecido está diciendo acá. Porque yo por la ley soy muerto. Es decir, soy hallado transgresor, pecador, muerto en pecado. Porque la ley me señala mi condición. Porque yo por la ley soy muerto. Gálatas 2:19, ahí estamos. Gálatas 2:19. Dice, porque yo por la ley soy muerto. Ya expliqué eso, ¿verdad? La ley me muestra mi condición. Transgresor, bajo la ley, esclavo del pecado, separado de Cristo. Injusticia, todos esos términos tienen que ver con la justificación. ¿No te acuerdan? No hay justo ni aún uno, pero en Cristo somos justificados. Pablo estaba en injustificación, en injusticia. La ley le mostró que él estaba en transgresión, era un violador de la ley, era un asesino, ¿verdad? ¿Cómo sabría si codiciar era malo si la ley no dijese no codiciarás? Por lo tanto, la ley es santa, justa y buena porque me mostró, ¿verdad? Ok, entonces, porque yo por la ley soy muerto para la ley, muerto para la ley, ¿verdad? O sea, soy víctima de la ley, por decirlo así, a fin de vivir para Dios. ¿Por qué? La ley le demuestra que está muerto sus pecados, pero acuérdense que también leímos y aprendimos que la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Ok? Nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Así que es Jesús, mediante su perdón y su gracia, que nos revive de la muerte a la vida. ¿Vale? Así que Pablo dice en el 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Es decir, yo ya no hago mi propia voluntad. Mas Cristo vive en mí. Voluntariamente he dejado que Jesús y su gracia tomen posesión de mi vida y guíen mi vida. Así que ya no hago lo que yo quiero, sino hago la voluntad de Cristo. En ese sentido, más vive Cristo en mí. ¿Ok? Vamos a repetir esta frase porque esto es central. Y así, aunque no siga con el resto de los versículos, pero si no está claro esta parte, que es la central del capítulo 2, no sirve. ¿Vale? Voy a repetir entonces la premisa. Vamos a esperar que se integre. Parece que todavía ahí tienen problemas para integrarse algunas personas. Ah, no, ahí está, perfecto. Entonces, vuelvo a repetir, versículo 19, Gálatas 2:19. Pongan atención. Pablo le está dando un sermón a Pedro. Le está diciendo, Pedro, cuidado con esa hipocresía, porque estás dando mal testimonio, mal ejemplo, y hasta Bernabé se está entusiasmando y anda actuando igual que tú. Y Pablo le da una lección y le dice, nosotros como judíos vivíamos conforme a la ley y creíamos que estamos súper bien. Vamos a repetir. No, si esto hay que dejarlo clarísimo. Gálatas 2:15. Gálatas 2:15. Oye, a mí me apasiona este tema de la justificación por la fe. Yo podría estar toda la noche hablándole de 2 versículos nomás, porque es tan amplio, es tan bonito. Y la justificación por la fe está en toda la escritura, de Génesis a Apocalipsis, pero especialmente en las cartas de Pablo. Una cosa maravillosa. Estos temas deberían tratarse en las congregaciones. El nivel espiritual aumentaría en las congregaciones si se entendiese esto. Dice así, versículo 15, Gálatas 2:15. Pablo comienza a traerle la orejita a Pedro. Delante de todos, miren el sermón que le da Pedro. Nosotros, lo incluye a Pedro, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Claro, esa es la actitud de los judíos, que los pecadores eran los gentiles y ellos eran los justos. Esa era la actitud del judío. O sea, Pablo le está diciendo a Pedro, oye, no nos miremos la suerte entre gitanos. Los dos somos judíos y los dos sabemos bien cómo creíamos antes. Así que no te pongas a actuar como actuábamos antes de Cristo.
Antes de Cristo nosotros creíamos que los gentiles eran unos apestosos, pero ahora no es así. Entonces no me vengas tú ahora a actuar de esa manera, que te haces el que aceptas a todos y come con los gentiles, pero cuando llegan los judíos te apartas de los gentiles. Oh, no, tienes que ser el mismo aquí y en la quebrada del ají. Así que Pablo le hace un review, le hace una ayuda a memoria y le dice: nosotros, versículo 15, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Esa es la actitud del judío. Sabiendo que el hombre no es, sabiendo ahora que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Vale? Eso lo sabemos ahora. Tú y yo, Pedro, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Partamos desde ese punto. Sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído, como judíos, hemos creído, tú y yo hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. O sea, Pablo está aclarando ese punto doctrinal a Pedro. Luego dice el 17: y si buscando ser justificados en Cristo, que es lo correcto, también nosotros somos hallados pecadores. Antes creíamos, estando sin, pongan atención acá, antes creíamos, siendo judíos, que éramos sin pecado en relación con los gentiles, transgresores, inmundos. Pero resulta que ahora, versículo 17, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Se dan cuenta? El judío, tanto Pedro como Pablo, cuando se encontraron con Jesús, comprendieron los principios de la ley, y la ley, que era vida para ellos, les resultó para muerte. Es decir, la ley les mostró que aun siendo judíos y creyéndose muy perfectos, eran muertos, eran transgresores, estaban bajo la ley, estaban en injusticia, estaban separados de Dios, estaban sin la gracia de Dios. Ellos creían engañosamente que eran perfectos y superiores a los gentiles. Así que esa actitud que tenían de justos resultó en injusticia cuando se encontraron con la ley. Vuelvo a repetir el 17. Gálatas 2:17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿verdad? ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ellos, como judíos, que se creían superiores y perfectos en relación con los gentiles, entendiendo el mensaje del evangelio, buscaron ser justificados por la fe. Y efectivamente, fueron justificados por la fe. ¿Por qué? Porque fueron hallados pecadores. Se creían perfectos, pero fueron hallados pecadores gracias a la justificación por la fe. Que la ley le mostró al judío que era un transgresor. Y por lo tanto se halló pecador. Y como pecador, quiere decir eso que ahora, como pecador, o ex pecador, por decirlo así, y ahora seguidor de Cristo, quiere decir que ahora Cristo es ministro de pecadores. O sea, somos justificados por la fe. Entendemos que la justificación es por la fe y no por las obras. ¿Vale? Entendemos que la justificación es por la fe y no por las obras. Ok, hemos sido perdonados y justificados por Cristo. Somos hallados pecadores, pero ahora somos justos porque Cristo nos ha justificado. ¿Ok? Y resulta que ahora vamos a volver otra vez a las prácticas y costumbres que están abolidas, a las obras de la ley, pensando que ejecutando ciertas obras, como por ejemplo la circuncisión, ¿vamos a continuar en la justificación por la fe? ¿Cómo? Si nosotros como judíos ya entendemos que la justificaron por la fe, ¿cómo volvemos otra vez
a considerar como necesarias y meritorias las obras de la ley. Me estoy refiriendo a las leyes ceremoniales, a las leyes de sacrificio, a las leyes de las tradiciones judías. ¿Cómo otra vez vamos a volver para allá? Y si volvemos para atrás, para allá, y seguimos creyendo que Cristo nos justifica, ¿cómo? ¿O es por las obras de la ley o es por la fe en Cristo? Decídanse. Si estando ya justificados en Cristo, seguimos todavía considerando necesarias las obras de la ley, entonces Cristo acaso es, como dice acá, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? ¿Por qué? Porque se entiende que si yo vuelvo otra vez a buscar justificación o justicia propia en las obras de la ley, ¿no es cierto?, yo otra vez retrocedo a la condición de pecador. Es decir, a la condición que tenía antes de encontrarme con Cristo. Entonces la pregunta ¿es por eso Cristo ministro de pecado? O sea, ¿Él es ministro de las obras de la ley? ¿Es ministro de los que andamos según la ley? En ninguna manera, dice Pablo. Porque si versículo 18, porque si las cosas, hablando de las prácticas judaicas, porque si las cosas que destruí, simbólicamente, quiere decir que abolí, deshice, ya no, las abandoné. Porque si las cosas que destruí, ¿por qué? Porque fui justificado por Cristo, por la fe. Entonces destruí las otras cosas. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago entonces. Otra vez bajo la ley y no bajo la gracia. Transgresor me hago una vez más. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. Es decir, la ley me mata, me haya muerto en mis delitos y mis pecados, pero ¿para qué? Para llevarme a Cristo. Y cuando soy justificado por Cristo, camino conforme a la ley. Porque ahora sí estoy en armonía con sus principios de amor. Antes soy un transgresor de la ley porque violo sus principios. Y la ley es mi ayo para llevarme a Cristo. Pero una vez que he sido restaurado por Cristo, ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora camino conforme a la ley. Ya no estoy bajo la ley que me condena. Ahora estoy bajo la gracia. Y camino en los principios de la ley. La ley ya no es mi enemiga. Hablando de la ley moral. Ya no es mi enemiga. Ahora estoy en armonía con los principios de esa ley moral. ¿Ok? O sea, ya vivo para la ley, es decir, conforme a la ley, a eso me refiero. A fin de vivir para Dios. Vamos a repasar un poquito esa parte. Vamos a Romanos otra vez. Romanos capítulo 7, un libro ya conocido para nosotros. El famoso capítulo 7 de Romanos, vamos para allá. Romanos 7, del 8 al 13 vamos a leer. Romanos 7, del versículo 8 al 13. Repasemos esta partecita porque esos dos versículos de Gálatas es como un resumen de todo esto que vamos a leer ahora. Dice así, Romanos 7, 7. Perdón, Romanos capítulo 7, versículo del 8 al 13. Ya. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. O sea, el pecado no existe. Yo no soy pecador. Porque sin la ley quiere decir sin la amenaza de la ley, sin la condenación de la ley, porque yo creo en mi engaño que le tenía el judío, que la ley a él no lo condenaba, que él era justo entre los gentiles, era justo. Entonces la ley, dice acá, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. O sea, el pecado no tiene influencia, no tiene vida para mí. Yo estoy muerto para el pecado, soy impecable, como se dice.
¿Ok? Y yo sin ley vivía en un tiempo, Saulo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió. Y yo morí. O sea, el pecado que a él no lo tocaba, porque él era impecable, venido el mandamiento, dice, el pecado revivió. Y yo morí. ¿Morí en qué sentido? Morí en mis delitos y pecados. Me di cuenta que estaba muerto en delitos y pecados. Que el pecado no estaba muerto para mí, estaba vivito y coleando. Y que el pecado vivía en mí. Y desde el punto de vista espiritual, el pecado estaba vivo en mí y yo espiritualmente estaba muerto. No vivo. Y hallé, versículo 10, que el mismo mandamiento que era para vida, que yo creía que estaba conforme a él, a mí me resultó para muerte espiritual. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno, es decir, la ley, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse como pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, la ley, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Explico rapidito este versículo. Versículo 13. Luego lo que es bueno, la ley, ¿vino a ser muerte para mí? Bueno, sí y no. Vino a ser muerte porque le demostró que estaba muerto en delitos y pecados, pero no muerte para siempre. Porque al darse cuenta que estaba muerto en delito y pecado, eso le dio la opción de buscar a Cristo para ser justificado. Que al ser justificado, vivió, no permaneció ya muerto en delito y pecado. No sé si me entienden, ¿verdad? Versículo 13 otra vez, vamos otra vez. Luego lo que es bueno, la ley, ¿vino a ser muerte para mí? Bueno, sí y no. ¿En qué sentido vino a ser muerte para él? Sí fue muerte, en el sentido que le mostró su verdadera condición, que estaba muerto en delitos y pecado. Pero no era una muerte para siempre, porque la ley es el ayo para llevarnos a Cristo. Por lo tanto, la condición de muerto en delitos y pecados iba a durar poco, si es que buscaba a Cristo. En Cristo fue justificado y vivió. Ya no permaneció en delito y muerto en delito y pecado, sino que ahora resultó para vida. Entonces, en cierto punto de vista, la respuesta es no y sí. Luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? Bueno, sí. Pero en términos generales, no. Porque en Cristo lo saca de la condición de muerto, ¿verdad? Bueno. Si vamos a Efesios, vamos rapidito a Efesios capítulo 2, que es el próximo curso que tenemos. En Efesios capítulo 2, otra vez Efesios, porque Efesios y Filipenses le dan duro también a la justificación por la fe. El versículo 1, Efesios 2:1, dice lo siguiente. Y Él, Jesús, os dio vida. ¿Se dan cuenta? La ley nos mata. ¿En qué sentido? Que nos muestra que estamos muertos espiritualmente. Pero ¿quién nos da vida? Cristo. En la justificación por la fe nos pasa de muerte a vida. Así que en cierto sentido la ley mató a Pablo, resultó para muerte, pero no para siempre. Porque acuérdense que Romanos 7 al final dice, más gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, dice, ¿verdad? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo. Es decir, la ley nos mata, pero nos mata temporalmente, porque la solución está en Jesús. Y Jesús nos da vida. La ley nos muestra que estamos bajo pecado, bajo la ley, bajo transgresión, bajo condenación. Pero Cristo nos restaura por su gracia. Y ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Cristo. Pero estamos bajo la gracia de Cristo no para desobedecer la ley otra vez, sino que estamos en la gracia de Cristo
para vivir conforme a los principios de la ley, para que la ley no nos vuelva otra vez a señalar como transgresor. ¿Se va entendiendo? Efesios 2:1. Y Él, hablando de Jesús de Nazaret, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así estaba Pedro, así estaba Juan, así estaba Santiago, así estaba Pablo, así estaba Bernabé. Ellos estaban muertos, aunque eran judíos y se creían muy frente a los gentiles. La realidad es que estaban todos muertos en delitos y pecados, porque no hay justo ni aún uno. La única manera de ser justo o justificado es en Cristo. En otras palabras, sin Cristo no hay justo ni aun uno, porque el único que justifica es Cristo. Por eso que Pablo, cuando empieza a tirarle las orejas a Pedro allá en Gálatas, le dice, oye, para. Nosotros los judíos, que nos creíamos la última chupada del mate, ¿verdad? Entendimos que la justificación era por la fe y no por la ley. ¿Cómo otra vez te vuelves para atrás? O sea, ¿quieres hacer a Cristo ministro de pecado? O sea, ¿quieres hacer a Cristo ministro de individuos que creemos que la justificación es por las obras? No, Cristo no es ministro de pecado, es ministro de los que viven por la fe. Eso es lo que en el fondo quiere explicar Pablo a Pedro. Sigamos con Efesios, porque este asunto es maravilloso. Versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis, pasado, en otro tiempo, como Saulo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Se dan cuenta que hay un espíritu que no es el Espíritu Santo y que opera? ¿Se acuerdan que cuando estudiamos 1 Corintios, si no me equivoco, y hablamos de los dones espirituales y dijimos que están los dones espirituales, los ministerios y las operaciones? ¿Se acuerdan que hablamos eso? Que el Espíritu Santo opera. Bueno, hay espíritus inmundos que también operan. Y también tienen ministerios. Por eso se le llama potestades. Los espíritus inmundos también tienen ministerios. Y también operan. Y también tienen sus propios dones espirituales. Eso no lo enseñan en la iglesia. Porque si lo enseñaran, se darían cuenta que tienen los demonios mismos en la congregación. Por eso no enseñan esto. Pues se le echa abajo el negocio, pues. Hay que mantenerlos a todos creyendo que todos tienen el Espíritu Santo. No le enseñan que los espíritus inmundos también tienen dones espirituales, falsos por supuesto, que son imitación de los verdaderos. No le enseñan que los espíritus inmundos también tienen ministerios, porque tienen ministros. ¿O no han leído la escritura que los espíritus de demonios son llamados ministros también? Y que también operan. Ahora, ¿dónde operan? En el cuerpo de las personas. Y el espíritu inmundo puede operar en un sujeto que dice que es cristiano. Claro que puede operar, pues. Si no basta con decir soy cristiano para realmente ser un cristiano. Hemos entendido que los verdaderos siervos tienen características. Entonces hay espíritus inmundos que operan en personas que dicen que son cristianas, pero son espíritus inmundos. Ahora, ¿qué señal da la Escritura para saber quién es propenso a ser instrumento de operación de un espíritu inmundo? Bueno, la desobediencia. La desobediencia es la puerta de entrada para que opere un espíritu inmundo. No lo digo yo, acá lo dice. Versículo 2, Efesios 2:2.
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Ahora alguno me puede decir, pero que ahí está describiendo cuando antes de ser cristiano. ¿Y cuántos cristianos hay que han vuelto atrás? Van a las congregaciones, están en los cultos, pero en el corazón no tienen a Cristo. No viven conforme al Evangelio. Son tan impíos como lo eran antes. Entre los cuales también todos vosotros vivisteis en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bueno, yo no me voy a extender en Efesios porque no es el curso de hoy día, pero todo eso hay que entenderlo. ¿Por qué significa ser hijo de ira? Bíblicamente hablando. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, o lo mismo que decir bajo la ley, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, en el bautismo, ¿verdad?, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, simbólicamente me refiero, ¿verdad? Ya no somos hijos rebeldes, somos hijos de Dios. En ese sentido, hemos sido sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, es decir, en la gloria, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es decir, vamos a hacer una especie de seres exhibidos por todo el universo. Todo el universo, cuando nos vea a nosotros en el reino de los cielos junto al Maestro, dirá, esta es la raza caída que fue restaurada por la gracia de Cristo. Seremos un ejemplo al universo. Por eso que dice acá, el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué? El 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Justificación por la fe. Y esto no de vosotros, o sea, no hay méritos en nosotros, pues es un don de Dios. No por obras de justicia, no por obras piadosas de las cuales nosotros nos podamos jactar. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creación. Creados en Cristo Jesús, es decir, nuevo hombre, el creado nuevo hombre, para buenas obras. Es decir, cuando estamos en Cristo, nuestra conducta, nuestro testimonio personal es recto, justo, santo. Esas son obras. Obra quiere decir conducta, estilo de vida en general. Versículo 10 entonces, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando dice que preparó de antemano, quiere decir que Cristo desde la eternidad ha fijado los principios morales para nosotros, plasmados en su ley. Los 10 mandamientos son los principios morales de conducta para el ser humano, que fueron desde la eternidad establecidos, pero que no conocíamos. Y ahora que conocemos, ¿verdad?, caminamos en ellos. Para eso hemos sido justificados, para caminar en los principios de Dios. Y no para hacer los deseos de la carne, es decir, lo que yo quiero. Por eso que Pablo en Gálatas, y ahora sí volvemos a Gálatas, y vamos terminando. Vamos terminando con Gálatas. Disculpen que me haya extendido, pero que a veces es necesario para profundizar un poquito. Y eso que me adelanté a Efesios. Ya. Gálatas. Y le voy a quedar debiendo, le voy a quedar debiendo Gálatas capítulo 2 del 1 al 10, que no lo repasamos porque me adelanté. Así que queda en deuda. Por eso es que Pablo sigue retando a Pedro. Ahora yo quiero decir una cosa.
No se imaginen ustedes que Pablo está como dejando en vergüenza, así como humillando a Pedro, ¿verdad? No. Pablo esto lo hace con mucho cariño, ¿eh? Pablo es firme. Pero Pablo no inspira soberbia, ni rabia, ni odio. Pablo es firme, pero es misericordioso. Él realmente lo hace con un celo que transmite amor. ¿Vale? Cuando Pablo amonesta, lo hace en un sentido restaurador. ¿Okay? No pretende poner el pie encima a Pedro. Pero también Pablo también quiere mostrar que él no tiene reverencia ni alcahuete del más antiguo, del más famoso, del que lleva más años, del cargo. Eso no le interesa a Pablo. A Pablo no le interesa que tenga más años, el cargo, que se llame Pedro, que haya sido el apóstol de Cristo. Esos asuntos humanos, Pablo no les interesa. A Pablo le interesa la verdad. Y el sujeto puede tener 50 años en el evangelio, si está mal, tiene que ser amonestado. ¿Vale? Así que Pablo, en el 18 dice, Gálatas 2:18, porque si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y ahora van a entender esta frase de Pablo. Ahora que ya entienden un poquito más la justificación por la fe, van a entender esta frase de Pablo tan famosa y que tan poco se entiende en la iglesia. Mire, le está diciendo a Pedro, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¡Wow! ¿Qué está diciendo con esta frase? Así como Cristo se negó a sí mismo por amor al prójimo hasta la crucifixión, hasta la muerte por la cruz, de igual manera el mismo sentir me inspira a mí. ¿Quién soy yo ahora que he sido justificado por la fe y que he entendido que la justificación no es por las obras como creía antes? ¿Quién soy yo ahora para menospreciar al gentil? Cuando Cristo murió por todos, ¿quién soy yo? Pedro, nosotros tenemos que tener el mismo sentir que nuestro maestro, que no tuvo ningún problema en sentarse a la mesa tanto con fariseos como con gentiles. No tuvo problema en conversar con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Pedro. ¿Saben ustedes que los judíos le tenían tirria a los samaritanos? Con decirle que cuando caminaban tenían que ir a otro territorio, se daban la vuelta para no pasar por Samaria, porque tan solo pisar el territorio de Samaria era contaminarse. Así de ridículos eran. ¿Y el Señor Jesús qué hizo? Se puso a conversar con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, sin ningún problema. Y hasta la mujer le extrañó. ¿Tú? ¿Cómo tú siendo judío me hablas a mí que soy samaritana? Y cuando llegan los apóstoles se encuentran con Jesús hablando con la mujer. ¡Ay! Nuestro maestro hablando con una samaritana. Pedro le dice, con Cristo estoy juntamente, imitemos al maestro. Pedro, hasta en el sacrificio imitémoslo. Si hay que ir a la cruz, vamos a la cruz, Pedro. Hay que imitar al maestro. Y de hecho fue así. Pedro murió crucificado. Y Pablo decapitado. Hasta en eso imitaron al maestro. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, Pedro. Ya no hago lo que a mí se me ocurre, como yo creía cuando era Saulo. Que yo creía que estaba sobre la ley, que era justo y que yo le hacía un bien a Dios. Y defendía la fe verdadera matando cristianos. Ya no vivo yo. Ahora hago la voluntad del maestro. Ya no soy... Ahora soy Pablo, claro, pero siervo de Cristo, esclavo. Es decir, mi voluntad la rindo a la voluntad del maestro. Ya no hago lo que yo quiero, sino lo que Cristo dice que tengo que hacer. Por eso dice, ya no vivo yo. Eso quiere decir, ya no soy esclavo de mi carne, de mi voluntad. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo humano, lo vivo
en la fe del Hijo de Dios. Ahora vivo para hacer la voluntad del Maestro, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo mismo tenemos que hacer Pedro con los gentiles. Al contrario, los que necesitan ser amonestados son los judaizantes que no quieren hacer volver atrás, que nos circuncidemos, que guardemos la Pascua. Pero si Cristo era la Pascua y ya vino, ¿para qué hay que celebrar la Pascua? Cristo es nuestra Pascua. Y el versículo 21 dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, ¿para qué vino Jesús? Si la justicia se adquiere con las obras de la ley, con la realización de ritos y ceremonias, y vestirse de tal manera, y circuncidar. Bueno, si la justicia se alcanza de esa manera, entonces ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué vino? Vana es nuestra fe. Entonces Cristo es ministro de pecado, no es ministro de justicia. ¿Ok? Tremenda amonestación de Pablo a Pedro. Ahora, ¿por qué dice la Escritura que se pueden sacar muchas cosas de acá? Chicos, se va a cortar, ¿ya? Si se corta, dejamos la clase hasta acá, ¿vale? Pero tengo que seguir contándoles algo entretenido. Si ustedes se dan cuenta, dice el versículo 13, Gálatas 2:13, y en su simulación de Pedro participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Bueno, eso sucede hoy día. Si el ministro da mal ejemplo, el resto va a tender a imitar al ministro, porque es el referente humano que uno tiene. Hasta Bernabé se estaba dejando llevar por la conducta de Pedro. Claro, porque era líder, un pilar de la iglesia, ¿no es cierto? Tenía su cierta reputación, ¿no es cierto? Porque era de los pilares, ¿verdad? Un discípulo directo del maestro, en fin. Entonces eso arrastra. Y estaban siguiendo el ejemplo de Pedro. Y Pablo tuvo que parar el carro ahí, en buen chileno. Tremenda amonestación. Entonces, por eso les digo una cosa. Yo cuando a veces a mí me confunde, me dice, sí, pastor, me dice, no, Dios me libre, le digo yo. ¿Verdad? Porque el ministerio del pastorado requiere mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad. Bueno, todos los ministerios tienen su responsabilidad, pues evidentemente, el de la enseñanza igual. Ustedes se imaginan yo enseñando cada cosa aquí, estaría corrompiendo a la gente. Pero el ministro, para bien o para mal, es un referente para el miembro de iglesia. La iglesia siempre está mirando su parámetro. Su parámetro guía es el pastor. Es así. Es el pastor, su esposa y la familia del pastor. Lamentablemente, así es la cosa. Entonces, en ese sentido, es una responsabilidad. Y el ejemplo lo tenemos con Pedro. Cómo su conducta influyó en el resto y el resto estaba siguiendo el mismo ejemplo y tuvo que intervenir Pablo. Y Pablo, fíjense que Pablo le da un pequeño sermón ahí, pero Pablo en el fondo lo que hace es refrescarle la justificación por la fe. Eso es todo, lo que vamos a leer. Pablo le refrescó la justificación por la fe y le hizo una comparación entre lo que éramos antes como judíos y lo que somos ahora, como judíos también, porque étnicamente somos judíos, pero nuestra experiencia espiritual ya no está en el judaísmo. Somos judíos de raza, sí, está bien, si eso no hay problema, pero espiritualmente sácate el disfraz de judío, sácatelo. Nosotros ya no pertenecemos al judaísmo, somos siervos de Jesucristo. Sácate ahora la jineta de judío. Antes creíamos como creen todos los judíos. ¿Y por qué le dice esto Pablo a... Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.